La economista Marisol Andrade Hernández. Nos gustaría conocer, sobre todo, directora, qué tal receta nuestra señal. Muy buenos días. Es Alberto Quintana. Buenos días, Alberto, Ramiro, Jaime, a todos quienes nos escuchan. Les veo y les escucho bastante bien, la señal está bien. Qué bueno, es agradable tenerla en estos momentos, ¿no? Y permítame pasarle a Ramiro Cepeda, que va a iniciar este diálogo para poderlo compartir. Hay muchas temáticas que queremos aprovechar, pues, para poder consultarla. Marisol, buenos días, gusto de tenerla. Usted es de las pocas personas que ha transitado del anterior gobierno a este. Enhorabuena, debe ser por algo. Yo tengo una pregunta conceptual. Se está procesando dentro de las instancias gubernativas una reforma tributaria y según los insumos de los cuales hemos podido irnos nutriendo, se habla más de aumento de impuestos, es de cerrar puertas y ventanas a la elusión tributaria que nos enseñaron en las aulas universitarias, que son aquellos resquicios legales que da la ley para que quien debe de pagar utilizando estos resquicios legales pueda pagar menos. ¿Estoy en lo correcto? Ramiro, buenos días, un gusto y gracias por sus gentiles palabras para conmigo. Sí, efectivamente, la reforma tributaria que se está analizando, que se está trabajando, en la cual el Servicio de Rentas Internas interviene en la parte técnica del cálculo de los impactos de cada uno de los escenarios posibles de ser adoptados para la reforma. Esta reforma tributaria está enfocada en uno de los principios más importantes que rige la propia Constitución respecto al régimen tributario, que es la progresividad, y dentro de la progresividad justamente está los escenarios sobre los cuales se han venido analizando de la lucha contra la evasión, contra la elusión que usted bien menciona, hacer que aquellos contribuyentes que más tienen sean los que paguen sin que ello implique que haya un incremento de tarifas o que haya nuevos impuestos como tal. Usted bien mencionaba y decía, hay que esos pequeños espacios, escudos que existen, hay que corregirlos, hay que irlos cambiando, y el espacio justamente es a través de la reforma tributaria que se está trabajando en estos momentos. Si bien no puedo darles detalles de cuáles son todos los componentes de la reforma porque no está finalizada, y una vez que ya será el presidente de la República, el ministro de Economía, quienes socializarán los contenidos de esta reforma, pero en temas generales, pues lo que sí les puedo dar fe es que está enfocado en progresividad, en fortalecer los procesos de control, de cobro, en optimizar el gasto tributario. Cuando hablo de gasto tributario me refiero específicamente a ciertas exoneraciones, de exenciones que existen, tanto de naturales como de sociedades. Todo aquello se está analizando, que permita tener un mayor nivel de recaudación, por supuesto, para apuntalar a las necesidades del presupuesto general del Estado, sin que ello implique nuevamente subir tarifas ni aquello que esté relacionado. Subir tarifas como que no van a tener los votos en la Asamblea, y además que fue uno de los ofrecimientos del presidente actual en campaña. Pero de las cosas que le escuché al presidente Lasso fue hablar sobre el domicilio tributario de algunos contribuyentes que, teniéndolo afuera, no tributan en el país, pero generan su riqueza en el país. Va por esa línea y es algo que ha dicho el presidente, por eso me atrevo a preguntárselo. Sí, Ramiro, como le decía, pues hay varios escenarios sobre los cuales se han venido analizando ciertos temas ya en el ámbito técnico, que como administración tributaria pues también estamos compartiendo con la mesa que está trabajando este tema de la reforma. Hay que fortalecer, es necesario fortalecer aquellos procesos de control y también los procesos de cobro. Si bien por un lado usted bien mencionaba lo que le escuchamos al presidente, todos los ecuatorianos, también por el lado de cobro hay que fortalecer el proceso. Hay un proceso que es largo, sin darle derecho a la defensa del ciudadano, del contribuyente, al debido proceso y demás, implica que ciertas etapas que se vuelven repetitivas y que lo que hace es que la deuda vaya duplicándose, incluso en algunos casos
vaya tomando mayor antigüedad y que cada vez sea más difícil poder recuperar esos valores porque ya no existe la empresa, ya no existe el representante legal, ya no está, no tiene activos, no tiene fondos en cuentas y demás. Entonces, mientras más pasa el tiempo, cuando me refiero a tiempo, me refiero a meses, estamos hablando de años. Dentro de la cartera hay deudas que tienen 8, 10, 12 años de antigüedad y sobre las cuales, pues, si bien la Administración Tributaria ha ejecutado los juicios coactivos, ha notificado medidas cautelares y demás, es cada vez más difícil reconocer que no hay de dónde, no es porque no se haga, sino que ya no existen los bienes, los activos, los fueros sobre los cuales se puede ejecutar medidas y no se puede recuperar como se quisiera o como se tendría previsto para el presupuesto del Estado. O simplemente está prescrita. Sol, le pregunto, de esto también está, y esto fue un ofrecimiento de la República que estamos viendo, el tema de retirar ese impuesto del 2%, que en verdad es una locura. ¿Está contemplado? Bueno, respecto, sí, a ver, dentro del régimen de empresas también está siendo analizado en su concepción general. Hay alternativas de hacerlo progresivo, de cambiar su conformación y demás. La única aclaración que yo me permitiría hacer en este momento, aparte de confirmar que sí está analizado dentro de la reforma tributaria, es que el concepto como tal del régimen de microempresas, más allá de su nombre, si aplica que es una microempresa o no, más allá de su nombre, el concepto como tal es un régimen simplificado, establece una tarifa, un porcentaje sobre los ingresos. Si es que se piensa que ese mismo porcentaje debería ser la utilidad y ese debería ser el cambio, pues ya no se un régimen simplificado, debería pasar al régimen general, en donde aplicamos ustedes, quienes habla, aplicamos la tarifa del impuesto a la renta de las personas naturales. Únicamente ese pequeño comentario apegado a lo que le mencionaba, que sí, efectivamente sí está siendo analizado varios escenarios dentro de esta discusión del régimen de microempresas, de cómo debería ser conceptualizado y demás. Sí, porque todo tiene menos simplificado el sistema y ninguno de los sistemas del régimen tributario. Es simplemente complicado de tal manera que siempre hay una ventana o para la evasión o para el mayor pago. Le paso a Alberto Quintana, que continúa con la entrevista. Conversando con la directora general del Servicio de Rentas Internas, usted mencionó 2 veces, ¿no?, acciones y procesos de cobro. Le consulto en lo que prácticamente estamos ya, vamos a cerrar el 9º mes de este 2021. En montos, ¿cuánto se ha podido recuperar por estas acciones, por el impulso que se ha dado a las acciones de cobro o procesos de cobro, como también se les denomina? Con gusto, Alberto, contesto su pregunta, solo regáleme unos segundos a lo que dijo Ramiro al final. Sí. El régimen sí es simplificado, ¿sí? El cuestionamiento de los diferentes actores ha venido por el lado de la tarifa del 2% sobre el ingreso, considerando que el 2020, justo el año en el que empezó a regir, fue aprobado en la Ley de Simplificación de diciembre del 2019, fue un año difícil, fue un año en donde la ciudadanía tuvo pérdidas, hubo caída de las ventas y demás, pero en la concepción como tal tenemos que las personas que están en este régimen, los contribuyentes, ya no hacen 12 declaraciones mensuales de IVA y retenciones, lo hacen 2 al semestre, el cálculo es directo sobre los ingresos, no hay que llenar el formulario en cada uno de los detalles y demás, excepto en casos particulares, pero esa concepción está ahí. Ahora, respecto a su pregunta, Alberto, durante los 7 primeros meses del año, es decir, enero, julio, las administraciones y cerradas, tenemos que la Administración Tributaria de los procesos de cobro ha podido recuperar $473 millones. ¿Cómo ha podido recuperar esos valores? En una parte por la acción persuasiva, pero en gran parte también por la acción coactiva, es decir, con el inicio y con la continuación de los procesos coactivos. Recordemos que en la Ley de Apoyo Humanitario había un artículo que refería a que no se puede ejecutar coactiva durante un periodo establecido. Por ello, pues la Administración Tributaria, una vez finalizado ese periodo, específicamente ya en el mes de julio, retomó como fue la coactiva y con ello, pues hemos, como decían, iniciado, continuado procesos coactivos con las medidas cautelares que corresponden. Hemos secuestrado vehículos, hemos puesto a disposición de la ciudadanía fotografías de vehículos de alta gama secuestrados
para la recuperación de esos valores, hemos embargado bienes, hemos retenido fondos en cuentas de los contribuyentes que sí lo han tenido, se ha procedido ya con los embargos respectivos. Todas esas acciones han permitido que se alcance hasta el momento, en los 7 primeros meses del 2021, 473 millones recuperados por acciones de cobro. Y esperamos pues cerrar el año 2021 con una cifra pues quizás que doble esta que les acabo de comentar y que nos permita pues también cobrar de recursos para el presupuesto general del Estado. Ah, sí, o sea, podría ser superior, lo que cada del año puede ser superior la cifra. Entonces, qué bueno, eso es importante, ¿no? Porque definitivamente hay que luchar contra este tema de la evasión fiscal y tal vez en la misma línea, ¿no? En esta lucha denodada contra la corrupción, ¿qué más puede hacer el Servicio de Rentas Internas? Porque a veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que, por ejemplo, no tributa absolutamente nada, pero tiene gastos en tarjeta de crédito por $20,000, $30,000, sale del país y hace gastos tremendos? Y tal vez el organismo, me refiero al SRI, puede ir detectando todo aquello, ¿no? ¿Qué hacer precisamente para que exista ese cruce de información, tal vez con la unidad del Ministerio Público de lavado o de control de las actividades ilícitas, la UAFE, con la Fiscalía General en sí, en fin, con todos los organismos que combaten la corrupción? ¿Qué hacer precisamente para que sea efectiva esta acción, economista? Alberto, día a día hay diferentes estrategias que implementamos dentro de la administración tributaria. Quizás creo que uno de los compromisos que se puede tener como administración es ir haciendo más visible cada uno de estas estrategias sin que eso implique anticipar al contribuyente las estrategias de control que estamos teniendo, y por eso se lo mantiene de alguna manera reservado al interno de la administración tributaria. Les informamos cuáles son los resultados, pero ya detallamos las estrategias, no, porque son parte de los programas y los procesos de control. Ahora bien, usted mencionaba algo que es totalmente cierto. Tenemos por el lado de las personas naturales y también por el lado de las empresas diferentes tramas que se vienen produciendo, que vemos de evasión y demás. Para ello, durante todo este tiempo hemos venido trabajando con fuerza en tener mayores y mejores herramientas que nos permitan tener mayor información, que fortalezcan nuestros procesos de control, que por ejemplo nos permitan tener información de cuentas financieras de los ecuatorianos en otros países del mundo. Por un lado está el tema de Foro Global, de la CAM, estamos próximos a, Dios permita que así sea y que todos los esfuerzos que se han realizado para ajustarnos y acoplar esos estándares internacionales al Ecuador tengan sus frutos y próximamente ya podamos iniciar con el intercambio automático con más de 130 países, que implicará en términos ciudadanos es tener justamente esa información de cuentas financieras de los ecuatorianos en el resto del mundo, de los países que forman parte de la CAM. Por otro lado está el acuerdo firmado con Estados Unidos, al ser un instrumento internacional, está en el proceso de ratificación, al momento se encuentra en la Corte Constitucional, esperamos que en el menor tiempo posible ese instrumento sea ratificado en las diferentes instancias y podamos contar ya con este intercambio con Estados Unidos, que es en ambas vías. Nosotros también tenemos que enviar la información que corresponda. Y la tercera grande estrategia de este momento es la implementación de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Desde el mes de mayo está implementado en el SRI una de las buenas prácticas internacionales, que es la Dirección de Grandes Contribuyentes, en la cual de manera transversal cada uno de los procesos de grandes se fortalece. Ese es uno de los grandes objetivos, fortalecer el control a esos grandes contribuyentes, incluso incrementar el universo de los grandes. Estamos hablando que en un momento pues estábamos bajo el control del Servicio de Rentas Internas alrededor de 180 contribuyentes grandes. Ahora en este universo están más de 650 grandes contribuyentes entre personas naturales y sociedades. Pero pues se ha venido dando empuje desde el mes de mayo a que esa dirección cuente con el personal necesario, calificado, que tenga las herramientas, de esta manera pues pueda ampliar la cobertura de control a los grandes. A la par de ello, pues en cada una de las direcciones zonales, provinciales, pues ir ejecutando estas estrategias para los más pequeños, que la evasión no solo está en los grandes, si bien
el monto más importante está en ese sector por la propia actividad y demás, la transaccionalidad, no es menos cierto que en los medianos pequeños también existe. Entonces, ese control es completo, es conjunto con las diferentes estrategias. Entonces, nosotros nos encontramos a diario en los cruces de información que tenemos con esas diferencias de ingresos, la sobreestación que hay de gastos en varios de los casos, sobre los cuales se hace controles persuasivos. Una vez que se ha vencido esa etapa, pues hay otros controles que ya son semi-intensivos, intensivos, dentro de la administración tributaria y se van verificando las glosas correspondientes. Y aquí un elemento importante también está la ciudadanía. Alberto, hemos tenido casos abiertos en la administración tributaria cuya fuente ha sido la denuncia del ciudadano, la denuncia que lo han hecho o en ventanilla física o lo ha hecho a través de nuestra página web, en donde nos han dado ciertos indicios de evasión, de mal comportamiento de contribuyentes, se ha hecho el análisis, se han confirmado riesgos y se han aperturado órdenes de determinación, por ejemplo, o comunicaciones de diferencias notificadas a los contribuyentes, y con ello, pues también de la mano del apoyo que recibimos también de la ciudadanía a través de esas denuncias, pues se va fortaleciendo y se va abriendo mayor número de casos que viene de la mano también de la capacidad operativa que tenemos. Solamente trasladarle, ¿no?, el anhelo de los ecuatorianos, ¿no?, porque está bien, o sea, los mecanismos, afianzar convenios con otros organismos internacionales incluso, ¿no?, pero el anhelo de los ecuatorianos es que se recupere precisamente el dinero público que ha sido saqueado de nuestras arcas. Ese es el anhelo, ¿no? Porque muchos sitúan en más de 40.000 millones de dólares lo saqueado en los últimos años, otros incluso dicen que llegaría a mucho más. Entonces, lo que se anhela es eso, ¿no? Desde la visión del ciudadano de a pie, eso es lo que queremos, ¿no?, de que se pueda recuperar aquello. Son las 8:40, permítame que Jaime Velasco tiene otras inquietudes para usted. Gracias, Marisol, bienvenida. Es que es un placer tenerlo acá. Realmente, analizando un poquito la situación de los ciudadanos que declaramos todos meses, el SRI sigue teniendo mucha presencia de personas en los exteriores. ¿De qué manera se puede evitar justamente que vaya el ciudadano a las instalaciones? Porque realmente son colas grandes y seguimos en pandemia, ¿no? ¿Qué hacer, mi querida Marisol? Porque la verdad es que hemos visto aquí, sobre todo en Orellana y en otras oficinas. Gracias, Jaime, por sus preguntas y sus gentiles palabras. A ver, para mí también es un gusto estar compartiendo en este momento, en este importante medio, y toda la ciudadanía que les escucha, que tiene audiencia I99, pues podemos informar temas de trascendencia. Usted menciona un tema que en alguna otra ocasión lo conversábamos y yo les decía, es la decisión del contribuyente. ¿Por qué? Vemos ayer en un medio de comunicación también de nacional, veíamos que hicieron una microonda en una hora específica, en una hora determinada, que así lo decidió el medio, y veíamos que en la ciudad de en esa agencia, en ese momento, las personas que estaban recibiendo atención eran un número menor, no existía filas y demás, y no es que se planificó que a esa hora vayan, sino que simplemente pues el medio llegó y realizó la microonda. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque esas son las realidades entre las diferentes ciudades del país. Vemos cómo, si bien en Guayaquil se ha reducido considerablemente, Jaime, puede haber filas. Yo he estado ahí en algunas semanas, he llegado en días tampoco sin avisar qué día llego, y he identificado que las filas que existían en el año 2020, cuando se reaperturó nuestras oficinas después del confinamiento, pues ahora son menores. Hay días en los cuales no hay fila, otros días en los que sí hay, pero es ya de alguna manera la decisión del ciudadano. ¿Y por qué digo aquello? Porque nuestros servicios están en línea. Incluso en los últimos días hemos puesto a disposición la actualización del RUC en línea, completamente en línea, con su clave para los profesionales, para los artesanos, es decir, para aquellos segmentos que por uno u otro motivo no lo podían hacer, tenían que acercarse a ventanilla o tenían que enviar su trámite electrónico. Se ha incrementado el número de canales que están puestos a disposición de la ciudadanía. Recuerden, el año anterior nosotros habilitamos los trámites electrónicos a través de correo y Kipux. Luego avanzamos a un siguiente paso que fue a través del GovC en noviembre. Y ahora incluso, para que no se requiera la firma electrónica en el ingreso de trámites, habilitamos a través del SRI en línea, que lo que necesita es su RUC y su clave, excepto en aquellos
casos particulares que ya la propia ley destina que debe tener la firma del contribuyente. Con ello, repito, pues son varias las estrategias. Por ejemplo, en Guayaquil hemos habilitado, no solo es la planta baja, existen otros pisos también habilitados para que el ciudadano que requiera específicamente una acción de cobro esté en otro piso. Aquel ciudadano que necesita claves vaya a otro espacio específico y no esté en la fila general de los otros servicios. Pero bueno, repito, aquí es una conjunción, es una combinación de la decisión del contribuyente frente a las necesidades que tiene y frente también pues a los servicios que se ha puesto a disposición del ciudadano. Siempre va a haber espacios de mejora. Eso yo estoy totalmente convencida, siempre abierta a escuchar las recomendaciones, las sugerencias que pueden haber, pero también es necesario que el ciudadano, incluso por este tema de pandemia, de cuidarnos y demás, respetando los aforos, estamos con un aforo del 50%, que no nos permite tener más gente, más ciudadanos dentro de las instalaciones para cuidar de la salud del ciudadano y del funcionario. Pues en ese camino tenemos que ambos, sector público y privado, pues ayudar y apoyar para que podamos ir avanzando utilizando los canales electrónicos que se han habilitado para dicho fin. Vale la pena, Marisol, que haga un poquito más de conocimiento público de todas esas ventajas que tiene el desarrollo. He sido testigo y efectivamente sí, hay algunos servicios que están en línea y que la gente todavía no los conoce, así que hay que hacer un poquito más de comunicación. Y por otro lado, le iba a preguntar, ¿se está pensando justamente en que la base del impuesto a la renta se reduzca o no hay esa alternativa? Es decir, hoy en día creo que son, si no estoy mal, son $14,000 o $11,000, perdón, a partir de los $11,000 al año, usted tiene que tributar la rentilla. ¿Se está pensando en bajar esa base o no? No, Jaime, si bien hay algunos escenarios que se han discutido, que se han ido impactando el servicio de rentas internas, que repito que nos corresponde impactar los diferentes escenarios, dar cifras, en palabras simples, es dar cifras de si van a ser en más o en menos tal o cual decisión. No se tiene en el momento, si bien no puedo dar más detalles de la reforma como tal, sino una vez que esté ya cerrada y sea socializada, no está previsto en este momento pues bajar o ampliar esa base, sino más bien algunas otras estrategias que apuntalen hacia los que más tienen, sean los que tengan que pagar y que son en los tramos de arriba, y no bajar o disminuir esa base para ampliar. Solamente para conocimiento, ¿cuáles son los que están arriba? O sea, ¿cuánto es supuestamente para definir que una persona está en un nivel superior, digamos? ¿Cuánto es la cantidad? A ver, repito, o sea, no voy a entrar a detalles, pero Jaime, el común de los mortales no son aquellos ciudadanos que ganan $100,000 mensuales. Okay. No, o sea, esa no es la generalidad. La mayoría estamos muy por debajo de aquello, e incluso para empezar a pagar impuestos de renta, como usted mencionaba, teniendo en consideración el valor total de los ingresos anuales, de eso, restando los gastos personales, pues son aquellas personas que superan las 3 y 4 veces de un salario mínimo, un salario básico. Entonces, se refiere justamente a los que están mucho más adelante y que son pocos ciudadanos en el Ecuador. Clarísimo, Marisol. Bueno, con esto queremos agradecerle muchísimo y esperamos tenerla próximamente una vez más aquí en I99. Muchas gracias. Con mucho gusto, estoy a las órdenes. Un buen día para todos. Igualmente para usted. Con Ahí esto, Alberto, ¿nos vamos a una pausa o qué? Sí, vamos a ir a la pausa luego de escuchar a la economista Marisol Andrade, directora Interesantes declaraciones. Muy actuales, por supuesto. Vamos rápidamente a la pausa y ya más adelante estaremos conversando